lo que componía el tratamiento preliminar, que en muchos lugares es lo único que hay. Esto, por ejemplo, es una simple reja. Eh, la idea de esto es proteger las instalaciones, porque acá puede venir de todo. Fíjense ya el tamaño, no es un caño, es un canal, y acá puede venir desde terribles cantidades de sólidos muy voluminosos. Entonces, esta es no viene muy cargado, se ve que no está muy sucia, pero para no ser, por buscar una foto un poco más linda, en general estas rejas en los efluentes cloacales tienen muchos restos de cabello humano y de textiles. Entonces es algo que es difícil de digerir, de, de degradar, tanto el cabello como los textiles, y bueno, se van juntando, se van aglomerando, se hacen una gran pelota, y bueno, desde lo que se tienen que separar. Esta es una reja gruesa, de lo que estoy hablando por ahí más, fíjense que esto ya es otro color, y más suciedad. Esto hay que tratar de limpiarlo periódicamente. En general estas rejas, las que vimos la otra gruesa es para proteger un poco la instalación. Esto ya donde remueve desde plásticos, textiles, sólidos gruesos. Bueno, esto en general van girando y se van raspando los sólidos retenidos, y se depositan en rellenos sanitarios. Algunas plantas que gestionan mejor esto tratan de recuperar lo que pueda llegar a generar biogás. Acá hay de todo, hay materia orgánica y mucha materia inorgánica, pero lo más común es disponerlos junto con los residuos sólidos urbanos. Mm, de cada una de las unidades de tratamiento vamos a tener algunas tablitas que saqué de algunos manuales con algunos parámetros clásicos por si después necesitamos en la práctica hacer algún dimensionamiento, o simplemente para tener algún parámetro, alguna idea de, de dimensiones, de tiempos de residencia, o algún parámetro característico. No es que me vaya a detener en cada uno, quizás alguno me resulte de mayor importancia, en otros simplemente voy a dejar esta información acá para cuando no sea útil. Eh, Más todavía, eh, no me voy a detener. Acá se ve un sistema, no alcanzo a ver parte, algo que me está molestando, de una reja que tiene, en vez de ser recta, es curva, y tiene un sistema mecánico, un brazo que barre y que retira todos los sólidos y los dispone en este caso dice una cesta de recuperación. En general adentro de estos también suele haber, parecido a lo que se usa para mover los cereales, los infines, donde todos los sólidos recuperados se disponen en algún contenedor o algo por el estilo. En general, en muchos lugares todavía las rejas son manuales, y no se le da bolilla, y la verdad que todo lo que se pueda retener antes de llegar al tratamiento secundario, que es el tratamiento biológico, es es la gran clave de que el tratamiento ande bien. Cuando no le dan bolilla al tratamiento primario, eh, queda con mucha carga de sólidos, mucha carga orgánica el tratamiento secundario. Y cada etapa de tratamiento existe justamente para hacer más liviano la carga del tratamiento que viene aguas abajo. Entonces, eh, gastar en mantenimiento, porque estas rejas, ¿qué pasa? Se terminan oxidando. Estos motores que vemos acá terminan acá en el efluente cloacal, tiene sulfuro de hidrógeno, ya vimos eso, ese gas eh, va corroyendo todo lo que es metálico. Y hacer mantenimiento acá no es sencillo. Nadie quiere tampoco disponer del dinero de apenas vemos en una ciudad dinero en estructuras básicas o infraestructura básica.
a nadie le resulta tentador gastar dinero en hacer mantenimiento en un motor, o en una reja de una planta de tratamiento de frentes cloacales. Pero las plantas que andan bien, justamente estas cosas tienen mantenimiento y funcionan, y retiran lo grueso que hacen que el tratamiento que venga abajo eh, tenga la eficiencia para la cual fue diseñado. También en algunas unidades de tratamiento suelo, o bien tablas, o algún resumen básico de algunas características. En este caso, eh, hasta ahora vimos recién rejas, después suelen haber cribas o tamices, que son sinónimos, que pueden ser estáticos o rotativos. Ya el tamaño, yo pasé muy rápido acá, pero me quería detener, por ejemplo, fíjense en este espacio entre barras. El espacio entre barras es de unos pocos centímetros. No es algo que vaya a retener, como muy pequeño, hasta 1,5 centímetros casi. En cambio, cuando ya hablamos de tamices o de cribas, estamos hablando de milímetros. Esto es parecido, cuando hablamos de milímetros, a esta imagen. Esta imagen ya es más que una reja, es la de un tamiz estático, que fíjese, ya no podía decir acá que sean milímetros, pero se ve que es algo pequeño. En este caso, que es una reja o un cribado, pero es una reja media ancha, acá tiene más de separación del orden de los centímetros. A veces hay plantas donde no tienen tratamiento primario en sí. Nosotros lo que estamos mirando ahora es parte del pretratamiento. Lo ideal es que después de esto haya un tratamiento primario, pero bueno, muchas veces si suele haber buenas rejas de distintos tamaños y luego buenas cribas o tamices con buena remoción de sólidos, bueno, si la carga no es tanta, la carga orgánica, se puede llegar a usar como en reemplazo, no, que no es aconsejable. Suele pasar a algunas plantas donde esto reemplaza el tratamiento primario. Por eso dice acá pequeños caudales, ¿no? Hasta tanto, fíjense, no más de 500 metros cúbicos por hora. Después, en cada una de las etapas de tratamiento vamos a hablar de la eficiencia de la remoción. Nosotros queremos sacar sólidos o queremos remover DBO, son sinónimos. Cuando usamos DBO usamos un equivalente, nosotros calculamos DBO y sabemos que son miligramos por litro de oxígeno, pero es un equivalente de contaminación. Sabemos que una carga en DBO nos da una idea de qué carga de materia orgánica tenemos. Bueno, cuando esto anda bien, remueve del 20 hasta el 50% del DBO. Cabe aclarar que el, la eficiencia no es algo lineal, ¿no? Cuando yo digo acá remueve hasta el 50%, parece que esto es mágico, que un simple tamiz remueve el 50%. Pero lo que remueve el tamiz es el remover un sólido grueso. Quizás cuando uno hace el ensayo de DDO, eso genera una alta carga orgánica. Lo más difícil es separar el 50% restante. El primer 50% es sencillo porque lo producen los sólidos de gran tamaño, que son fáciles de remover, pero bueno, generan mucha carga orgánica. Después, por ahí, lo que me fue sencillo, remover el primer 50%, que solamente lo hice con alguna cría, un tamiz, algunas rejas. Para el otro 50% tengo que tener una planta de lodos activado que tiene una tecnología mucho más compleja, mucho más mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto de la remoción no va lineal. Y otro parámetro que se suele medir en la eficiencia de cómo cada etapa de tratamiento tiene, además de la DBO o DQO, que son
similares, son como equivalentes. Una mide todo lo que se degrada biológicamente y la otra químicamente, pero miden carga de materia orgánica. Otro parámetro que se mide son los sólidos suspendidos totales, que en general suelen andar en el agua cruda residual, tienen valores parecidos, la DBO y los sólidos suspendidos totales. Son de los dos parámetros principales que medimos en la eficiencia, a ver cuánto pudimos remover de DBO y de sólidos suspendidos totales. Bueno, también en el orden del 20 hasta un poquito menos de la mitad. Y obviamente esto que tiene generación de sólidos que hay que manipular y después disponer en un lugar seguro, para que no sea peor el remedio que la enfermedad, porque si separamos todos estos sólidos, que ya como vimos en la foto anterior, es un montón de basura, es un montón de residuos sólidos urbanos, si los tiro en cualquier lugar termino contaminando el suelo, la napa, generando enfermedades, porque esto tiene alta contaminación bacteriológica. Es similar a un basurero, a cielo abierto. Yo dispongo todos estos sólidos sin ningún tipo de cuidado y la gente que vive al lado, cerca, cuando le da el viento de ese lado, se termina enfermando, tiene enfermedades en la piel, olores, vectores, moscas, ratas, enfermedades, contaminación de la napa, etcétera, etcétera, etcétera. Termino concentrando el problema. Todos los sólidos que tenía dispersos en una población los termino concentrando en el agua residual, los termino sacando y poniendo en un punto. Entonces, si no gestiono bien estos residuos sólidos, termino haciendo más daño que volcándolos diluidos o dispersos. Bueno, esta es una instalación como debe estar, limpita, está parada por mantenimiento, pero acá se pueden ver las rejas fijas, acá se puede ver una reja un poco más pequeña, y estos se llaman tamices estáticos, son una especie de tobogán, el agua fluye desde arriba hacia abajo, se eleva en general con bombas o con tornillos, y el sólido queda retenido en estos toboganes y se recoge en estos sectores, y el agua sigue escurriendo a la próxima etapa de tratamiento. Esto ya es un microtamiz, esto ya tiene otra escala, no se ve acá una persona, pero es mucho más grande. Estos son los tamices rotativos que hay en la planta. Hay varias fotos de la planta de Bahía Blanca, lo que se llama Primera Cuenca. En estos tamices, que acá se los veo obviamente estáticos, pero en este eje van girando, van tomando estas aguas residuales de la entrada, y los sólidos que logran retener van por un sinfín por aquí adentro, y luego en este caño transversal se recolectan acá. Acá alcanzan a ver, hay un contenedor, fíjense la escala, acá hay un contenedor clásico y es un contenedor de los grandes, no es pequeño. Los que llamamos volquetes o container de obra, pueden ver que en la foto se ve pequeño, esto es bastante grande. Y fíjense también, bueno, la malla es extremadamente pequeña, no se alcanza a ver, esto retiene de todo. O sea, lo que se encuentra en este contenedor, hay de todo tipo de sólidos. Otra de las unidades que vienen aguas abajo después de tener rejas de todo tipo y tamaño o tamices, bueno, nos encontramos con lo que se llama desarenador, que tiene, algo vimos cuando no es tan habitual en el tratamiento de potabilización de agua. A veces yo les decía que se usa en el lugar que se hace la toma de agua. Si esa toma de agua, cuando es superficial y tengo que por algún acueducto llevarla hasta la planta potabilizadora, bueno, justo en el pie de la toma se suele poner un desarenador para no transportar la arena que es abrasiva con los caños y con el resto de la instalación. Un desarenador no es más ni menos que una pileta rectangular alargada, donde entra, por ejemplo, por esta punta. Fíjense, uno se ve desde arriba, lo que se llama planta, y otro en elevación, en corte, de costado.
pero básicamente entra el agua y en el transcurso que recorre toda esta distancia, las partículas van cayendo, como vimos con la velocidad de sedimentación, la arena sedimenta muy rápido, y en esto, estas que son como unas tolvas, acá no está medio desproporcionado el dibujo, es lo que vemos acá abajo, es donde lo que va recolectando la arena y que hay que limpiar periódicamente. Hay unos parámetros típicos acá de sedimentación, de cargas, de velocidades, que algo estuvimos calculando ya, y una manera era plantearlo como velocidad, y otra manera, nosotros hablábamos de metros cúbicos por hora por metro cuadrado, por ejemplo, era como un caudal por metro cuadrado. Hacíamos cuánto caudal entraba en un metro cuadrado mirándolo de arriba a esa determinada unidad de tratamiento, lo que llamamos carga superficial. Bueno, en vez de estar en metros cúbicos por hora o por día, acá está en litros por segundo. Una unidad de caudal por una unidad de superficie. Esto es lo que ayuda a poder dimensionar, después de haciendo cuentas básicas, sabiendo el caudal y sabiendo qué carga le quiero dar, bueno, determino qué área necesito, por ejemplo. Y otra de las cuestiones que me importa de estos datos es ver que el tiempo de retención hidráulica, acá se llama tiempo de detención, son sinónimos, o tiempo de residencia también sinónimos. El tiempo de retención hidráulica es de unos pocos minutos. Acá dice caudal punta porque todavía no llegamos a esa parte, pero en general, como pasa con el consumo de agua, también hay en el vuelco de efluentes tenemos picos horarios o franjas horarias donde hay mayor cantidad de vuelco, y entonces cuando dimensionamos unidades de tratamiento tenemos que ver si va a recibir caudal pico o caudal de punta o un caudal promedio. Por eso acá nos da un intervalo, ¿no? Depende si el caudal es un caudal promedio o es un caudal de punta. Pero bueno, la idea es que tener la noción de que un desalenador, el agua está unos pocos minutos. Con unos pocos minutos es suficiente para que la arena sedimente. Obviamente, a medida que necesito más tiempo, necesito agrandar la unidad de tratamiento y es cada vez más cara. Por eso se usa el tiempo de residencia justo y necesario. Si son unos pocos minutos, el desalenador va a ser más pequeño. Esto es la vista de perfil, de encorte se llama. Es como si corto por la mitad agarro un cuchillo gigante, paso por la mitad de una unidad de tratamiento, y cuando la corto, abro y veo qué está pasando. Cada vez hay más desarenadores, son los que les mostré acá. Es un desalenador clásico, es una pileta donde donde el agua con arena entra por una punta y por la otra punta se va el agua sola, que da la mayoría de la arena. Para el tratamiento de los efluentes cloacales, cada vez hay más de este tipo de desarenador, que es un desalenador que se le inyecta aire. Primero porque, bueno, todo el efluente cloacal ya viene de una red de recolección, por lo que llaman la cloaca, la red de colectoras o colectores, donde se empieza a degradar, donde se empieza a generar condiciones anaeróbicas. Si bien la cloaca tiene ventilaciones para que funcione a presión atmosférica, es un lugar que no está muy aireado, entonces por eso, de hecho también toma ese color característico de agua negra. Son las condiciones sépticas o anaeróbicas las que van generando ese color y ese olor. Entonces, en las unidades de tratamiento se trata de, en la medida de lo posible, diseñarlas para que haya agitación, para que haya movimiento, y últimamente en el tema de desalenadores se ha introducido la aireación para generar una corriente donde
se pueda separar también lo que son grasas o flotantes. El aire tiene varias, a ver acá, esta imagen es un poco más clara. Esto es una pileta con una forma de tolva abajo, donde esta fecha de entrada es como entra el líquido por una punta, y el hecho de que haya una corriente de aire ascendente que va pegando en un lugar, hace que esto avance en forma de helicoidal. Entonces, la arena termina acá en el fondo y va haciéndose movimiento. Y fíjense que la aireación está, este es el tubo de aire, la aireación está sobre un costado. El agua está entrando perpendicular a la pantalla. Y mientras avanza, va pegando estas vueltas. Cuando pasa por acá, como tiene mucho peso la arena, se cae. Acá allá abajo no hay aireación. Y lo que hace es que también acá arriba se junten espumas, grasas, todo lo que se llama sobrenadantes, todo aquello que pueda flotar. Entonces se aprovecha para poder removerlo. Eh, Junto con las cribas, esto es parte del tratamiento primario y donde se puede sacar bastantes sólidos. Las grasas, los sobrenadantes, restos de plástico, algunos textiles que flotan, todo no está acá en este dibujo. Hay un brazo que barre y que retira esto y lo pone con los otros sólidos que se remueven en las rejas y en los tamices. Mm, Esta es la foto de un desarenador de la planta de Bahía Blanca. Eh, Entra agua por una punta, sale por la otra. Ven que tiene un fondo con forma de tolva. Por acá abajo van a ir las arenas. Y esta es una pantalla que cuando sube un poco más el nivel, trata de separar. Este es un brazo que se va moviendo de punta a punta y donde va recuperando, va sacando lo que puede flotar, los sobrenadantes. Entonces retira arena por el fondo y retira sobrenadantes arriba. Esto es una prueba, no estaba todavía en funcionamiento, le pusieron agua para probarlo y no está al máximo nivel, no se ve bien el funcionamiento. Simplemente para que vean la relación entre el ancho y el largo, eh, la forma, esto al inyectarse aire, cómo está en suspensión. Bueno, para que más o menos vean de qué se trata un desarenador más moderno que tiene aireación y que separa sólidos sobrenadantes. Y otra unidad que tenemos dentro del tratamiento primario es lo que se llama ecualizador o homogeneización, el proceso, que básicamente consiste en tener un pulmón, una pileta, donde yo pueda justamente tratar de uniformar y homogeneizar, ¿qué cosa? Primero caudal, ¿no? Porque habíamos dicho que eh, si uno es consciente de cómo usar agua, durante la madrugada usa poco y nada, a la mañana se usa bastante, un tiempo, si uno después se va, no ahora en tiempos de cuarentena, pero se va al trabajo, a estudiar, o lo que sea, por ahí se genera más de vuelta cerca del mediodía, cuando se preparan las comidas, o a la vuelta, a partir de las 5 de la tarde, o durante la noche, donde hay más flujo de baños, y bueno, si bien cada uno tiene sus usos y costumbres, cuando se juntan los caudales de toda una ciudad, terminan formándose claramente picos al mediodía o a la tardecita noche, que, que hacen que haya que si yo no tengo un pulmón, una pileta eh, para retener ese caudal, voy a tener que tener una unidad de tratamiento muy grande. Entonces es conveniente a veces gastar dinero en hacer una pileta que regule y luego yo poder mandar un caudal más constante que sea menor. Justamente, ven que acá dice, la idea es generar un flujo continuo y uniforme.
También muchas veces cuando las ciudades empiezan a crecer, como en Bahía Blanca, ya incluso entre desarrollos, si uno se fija, hay distintos tipos de vuelco con respecto al pH que pueden ser ácidos o básicos, y la idea de tener una pileta hace que entre ellos se neutralicen. Muchas veces tenemos picos de pH bajos o altos, y al tenerlos juntos en una pileta, entre sí se van neutralizando. Incluso si no se pueden neutralizar entre sí, es un lugar donde uno puede llegar a corregir el pH, donde ver que si tiene un pico de pH, por ejemplo, muy bajo, que tuvo una descarga ácida de alguna industria, eh, fuera de los parámetros de calidad, y bueno, vino una corriente muy ácida, el hecho de yo poder detectarla y tener una pileta donde simplemente cuando añadir un poco de cloro, hasta cal, o lo que tenga a mano para subir ese pH, y que no me afecte, por ejemplo, el tratamiento biológico que voy a tener después. Obviamente, así como amortigua caudal, amortigua carga orgánica pico, porque no solamente es el tema de agua, por distintas cuestiones puede haber mayor cantidad de DBO en determinadas horas del día, DBO, de QO, materia orgánica en general. Si llego a tener vuelcos de lo que llaman contaminantes inhibidores, hablo de que inhiben el tratamiento secundario, que está compuesto por microorganismos. Si vuelco una concentración alta de metales pesados, eh, alguien en un taller de baterías tiró mucho ácido y plomo, bueno, ese vuelco, si yo lo diluyo en una pileta, eh, no me causa tanto impacto en las unidades de tratamiento. Eh, Después también la idea es tener todas las concentraciones uniformes, para eso hay que mantener en mezcla esta pileta. Yo les comentaba que el efluente cloacal, que pasa por las colectoras y que llega a la planta de tratamiento, eh, no es algo que tiene que estar estático, porque enseguida causa olor, enseguida desprende gases como el sulfídrico, se generan las condiciones anaeróbicas, eh, hay que mantenerlo en movimiento, en agitación, en aireación. Entonces, la pileta para ecualizar, bueno, tiene que tener esto, mezcladores para no solamente tener movimiento, sino que las distintas concentraciones de los distintos contaminantes estén parejas, estén uniformes. Y acá puse algunos parámetros básicos de potencia de aireación. La otra vez calculamos la potencia que necesitaba un agitador para generar mezcla rápida. Acá estamos hablando de aireadores que tienen que introducir determinada potencia, que es baja, pero bueno, es por metro cúbico, y estas piletas suelen tener muchos metros cúbicos. Y también a su vez un requerimiento de cuánto aire aproximado por cada metro cúbico se necesita para que esto no genere condiciones anaeróbicas. Esta es la curva, que fíjense las horas del día, durante la madrugada. Por ejemplo, miren, esta curva que dice, es la curva de carga orgánica, de la DBO, acompaña bastante, estos son curvas de efluentes cloacales. Esta curva abajo de la DBO y esta curva arriba del caudal, fíjense que son bastante parejas, simplemente están en distintas escalas. Acá a la izquierda tenemos kilos por hora de carga orgánica o de DBO, no está aclarado, pero bueno, es los kilos de materia orgánica, sí, es de DBO. Y en este lado son el caudal en metros cúbicos por segundo. Entonces, esto que les comentaba, que a partir de la noche hasta la madrugada cada vez el consumo cae más y más. Recién a partir de las 6 de la mañana empieza a haber más consumo o vuelco, ¿no? Son sinónimos. Uno consume agua y termina en la cloaca, la gran mayoría. Picos acá hasta el mediodía.
y luego como a partir de la tardecita, de vuelta empieza el pico, está el pico al mediodía y el pico a la tardecita, tanto en caudal como en carga orgánica. Entonces, si tenemos una pileta, de esta curva de caudal pasa uno a decir, bueno, no importa que entre, no sé, en promedio entran 0,3 metros cúbicos por segundo. Lo que pasa es que tenemos picos de hasta 0,5. Este pico es casi un 50 más. Este lugar está en 0,30 y pico. Tiene como de 0,30 y pico a 0,40 y pico, tenemos casi un 50% de crecimiento de este pico. Que si yo tuviese un volumen para almacenarlo de todo el día, lo puedo compensar con toda esta baja, porque por momentos tengo 0,3, 2, nada, esto, bueno, no sé bien la escala, pero sí, cada 3 rayitas es 0,2, 2, 3, acá 0,1, sí, casi 0,1 metros cúbicos por segundo y por momentos casi 0,40 y pico. Entonces, si tengo la pileta lo suficientemente grande para tenerlo de todo el día, lo retengo y lo voy largando a un caudal constante. Entonces, no tengo que dimensionar, cuando tengo que hacer el tiempo de retención, eh, con el tiempo de retención tengo que calcular un volumen, no es lo mismo que tengo un caudal de 0,3 o de casi 0,5. Entonces, lo que puedo hacer es, retengo todo el agua de un día y la voy sacando a un caudal constante. Y lo que va a variar es el nivel de la pileta. De noche estará un poco más vacía, de día estará un poco más llena. Lo mismo pasa con la carga de DBO, que si bien no queda de esta manera, porque no es como el caudal que yo puedo mezclarla completamente, queda un poco más uniforme. Fíjense que esta silueta es copia de la anterior, nada más que los picos son menos pronunciados. Entonces, en vez de tener picos de casi 300 kilos de DBO por hora, estoy acá en un pico de, será 200, ciento y pico. De vuelta a lo mismo. Esto hace que al momento de que dimensione la unidad de tratamiento, no tenga que poner cargas tan altas y eso es que la unidad no sea de tanto tamaño, es ahorro. Lo único que hay que invertir es en una pileta que haga la ecualización, la homogeneización. Esto es una pileta de ecualización, es de la planta de Bahía, obviamente es muy grande porque es para más de 300.000 habitantes, pero bueno, son una única pileta, tiene unos 5 aireadores, estos son unos motores eléctricos que están flotando y sumergidos tienen unas especies de rotores, palas, distintas formas, pero básicamente es algo que está girando y genera turbulencia y mezclado e inyección de aire. Son mecánicos. Con algo tan sencillo, la escala es grande, pero básicamente es una gran pileta, en este caso de tierra, revestida con alguna membrana o geotextil, y, y que tenga la capacidad suficiente para poder guardar el- el caudal de todo un día. Cuando uno hace el caudal, tantos metros cúbicos por hora, y lo multiplica por 24 horas, da un volumen, bueno, todo este volumen tiene que poder guardar el caudal de todo un día. Entonces, una vez que eso está en régimen, sale siempre, como vimos sale un valor fijo y entra fluctuando. Y eso, las fluctuaciones lo que hacen es que este nivel, veamos más o menos negro de la membrana, subirá y bajará, pero la salida es siempre la misma. La forma en general, esto es algo accesorio. Acá se llama en este manual que saqué tanque de igualamiento. Estos se llaman tanque de ecualización, de homogenización, son similares. Y estas siglas significan, las van a ver seguidos, planta de tratamiento de aguas residuales, o también los españoles, esto es mexicano, los españoles lo llaman EDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales, ED en vez de PT.
Nada, que es simplemente que el tanque puede estar en serie, se llama, o en línea, la ecualización, o si no, si se puede disponer de mayores instalaciones, de tenerlo en paralelo, de no tenerlo que acá se necesita otra instalación intermedia, que, una pileta con canales y con tabiques con las cuales pueda derivar el caudal cuando sobrepasa cierto límite. Yo decir, bueno, quiero tener de promedio 0,3 metros cúbicos por segundo, todo lo que sobrepase los 0,3 los envío acá. Lo envío acá y después lo voy regulando y lo mezclo con esto que yo dije que quiero pasar. Entonces, lo que va a hacer es que cuando haya bajos caudales, este tanque no esté funcionando. Eh, Nada, son distintas formas de que puedan funcionar la homogeneización, en serie o en paralelo. Cuando terminamos de pasar el tanque de ecualización, ahí se termina lo que se llama el pretratamiento y necesitamos arrancar con el tratamiento primario o físico-químico. Y el clásico de la sedimentación primaria es lo que suele haber en la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En menor medida, en vez de una sedimentación, depende del tipo de agua residual, se puede hacer flotación, sería un proceso inverso a la sedimentación, en vez que la partícula viaje de arriba hacia abajo, viaja al revés y se recoge arriba en la flotación. Y en algunos casos, en los efluentes industriales, donde por ahí no hay tanto volumen o tenemos un determinado contaminante que es difícil hacer sedimentar en forma tradicional, antes de la sedimentación se hace el tratamiento de coagulación y floculación, eh, que es exactamente igual que en el tratamiento de coagulación y floculación previo a la sedimentación en la potabilización de agua. Como esto es igual, vamos a hablar un cachito de la sedimentación primaria y de flotación. Este es un sedimentador primario porque está en el tratamiento primario, en el tratamiento físico-químico. Si bien en forma son similares a los sedimentadores que vamos a ver luego secundarios, tiene algunas diferencias. Y también tienen diferencia estos sedimentadores, tanto primario como secundario, de aguas residuales, con los sedimentadores que vimos de potabilización de agua. En general, los que se usan para potabilizar agua son rectangulares, el agua entra en una punta y sale en la otra, y acá en general son circulares, donde el agua entra por el centro, ahora vamos a ver bien cómo funciona, y se va por las canaletas perimetrales. Entran por acá y se va por acá. Viaja del centro hacia el perímetro. Eh, Aproveché que tenía una foto de esto vacío. En general no es sencillo construir esto, por eso eh, en las plantas depuradoras es difícil ver nuevas construcciones de cualquier tipo de unidad y en particular sedimentadores. Lo que se hace es, muchos están diseñados o construidos hace 40, 50, 60 años y hoy en día están sobrepasadas y el hecho de tener que hacer este tipo de inversión eh, es que lo van dejando, que no está el dinero, o que no se luce, son estructuras difíciles de construir, no se hacen habitualmente, se necesita mano de obra muy calificada